Reciban un gran saludo del Comando Estratégico Operacional. Con su permiso, me quito el tapaboca en esta lucha contra el COVID que azota al mundo actualmente, y desde Venezuela estamos dando las batallas. Quiero agradecer a la Universidad Internacional de las Comunicaciones, a su rectora, nuestra camarada Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que está también en ese importante cargo. Agradecer la invitación de la universidad y también agradecer la presencia de todos los que están conectados ahorita para ver esta conferencia. El dominio de la opinión pública como arma ofensiva para la fragmentación multidimensional de un Estado. Primero, vamos a ver un video introductorio de esta materia e inmediatamente revisaremos cómo están los aspectos geopolíticos y estratégicos en la periferia venezolana para entrar entonces en materia. Pueblo venezolano, pueblo en armas, pueblo en conciencia, Venezuela toda. Nuestro suelo y cielo sagrado está siendo blanco de una guerra total y sin límites, sin ningún precedente. Todos los tipos de guerra aplicados en todos los ámbitos. Guerra irrestricta, guerra terrorista, financiera, tecnológica, económica, guerra diplomática, psicológica, mediática y de telecomunicaciones, guerra de sanciones, guerra comercial, guerra de contrabando y mucho más. Detrás de estos ataques hay mezquinos y perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro Estado-nación, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Todo porque decidimos ser libres e independientes. Quieren nuestros recursos y no se lo vamos a permitir. Es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado, comandado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y este Comando Estratégico Operacional, estamos preparados, fortalecidos en todos los ámbitos, para dar la batalla en el terreno que sea necesario. Sepan los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez que estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. No aceptamos injerencia extranjera. Nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Simón Bolívar. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidos monolíticamente, lucharemos sin descanso hasta garantizar totalmente la independencia de la patria y restablecer nuestra dignidad y nuestro honor de venezolanos y venezolanas, que no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera. Somos libres porque nuestra historia fue forjada por cada uno de los hombres y mujeres patriotas que lucharon en su momento. Ahora nos toca a nosotros. Seguiremos adelante y venceremos. Debemos recordar nuestra historia y recordemos al libertador Simón Bolívar, ya en el Congreso de Angostura en 1819, cuando él decía que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más que a través de la superstición. Aquí la palabra clave, el engaño. Fíjense lo vigente que está la frase del libertador Simón Bolívar. Ese engaño ha sido utilizado generación tras generación por gobiernos imperiales, por gobiernos de extrema derecha, que solo se han preocupado por enriquecerse, y solo se han preocupado por, plasmar ese modelo social de vida capitalista, excluyente, extractivista, colonizador,
Y hoy, más que nunca, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, las noticias falsas, la posverdad, se ha engañado al pueblo, a los pueblos del mundo. Vamos a revisar el escenario internacional y algunos elementos de perspectiva para Venezuela. 11 de junio, Irán, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Hemos realizado un ejercicio de poderío, el mayor ejercicio nuestro de poderío para la imposición de la voluntad y la navegación de nuestros buques en alta mar desde el Golfo Pérsico hasta Venezuela. Nos decían que nos iban a bloquear. Fake news. Y bueno, llegaron los buques, se rompió el cerco, llegó la gasolina a Venezuela con todo el apoyo y toda la estrategia previa para garantizar e incrementar la producción de combustible venezolano y también garantizar el aprovisionamiento de combustible. 12 de junio, Brasil se convierte en el segundo país con más víctimas mortales en el mundo. La policía de Atlanta asesina a otro ciudadano afrodescendiente, Rayshard Brooks, lo que ha encendido las calles. Continúa el maltrato, el racismo, el supremacismo. 14 de junio, el presidente Vladimir Putin aseguró que le complace comunicar que Rusia contará con capacidad hipersónica, y esto solo a 15 días del referendo que le iba a permitir al presidente Putin postularse por tercera vez en el 2024. El 15 de junio, por primera vez, el ejercicio principal de Cybercommand utilizará una nueva plataforma de entrenamiento en uno de los ejercicios más ambiciosos de Cyber Flag Exercise. No es solamente un ejercicio de adiestramiento, es un ejercicio para penetrar los sistemas de otras naciones y afectar los sistemas de control de refinería, afectar los sistemas de control de acueductos, atacar los sistemas de control del sistema eléctrico de distintas naciones. Ya nosotros hemos vivido en otra oportunidad ataques directos para apagar completamente la electricidad en nuestra nación, y hemos logrado también ir fortaleciéndonos. 15 de junio, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió este lunes sobre el significativo aumento de contagios del COVID en todo el mundo. Ya más de 8 millones de seres humanos y más de 400.000 fallecidos, lamentablemente, lleva, de acuerdo a las cifras aportadas por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, esta gran pandemia en el mundo. Según el director de Migración de Colombia, 17 de junio, serían más de 24.000 los integrantes venezolanos que estarían a la espera en diferentes ciudades del país. Ojo con esto, aquí hay un mensaje subliminal. En lo que se habilita el paso hacia Venezuela por los corredores humanitarios, lo que tomaría al menos 6 meses, dicen ellos. Si nosotros, solamente desde enero hasta la fecha, hemos recibido ya más de 300.000 ciudadanos venezolanos. De que comenzó el proceso de alarma, el estado de alarma ordenado y decretado por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos recibido ya más de 90.000 venezolanos. Ellos llegan acá, se atienden, pasan su cuarentena, se cumplen con los protocolos y luego van a sus ciudades. 18 de junio, intento por vencer a Rusia y China. El ejército estadounidense revela una nueva estrategia espacial. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque Rusia y China en los últimos 10 años se han preocupado por mejorar su capacidad militar. Una relación de cooperación internacional, de complementariedad. Y en los últimos 10 años los Estados Unidos se dedicó a derribar gobiernos, a tumbar gobiernos. Revisemos los próximos eventos de interés. En junio de 2020 está prevista la cumbre del G20. Sin embargo, Trump postergó la participación para septiembre de 2020 y Europa reacciona allí con desagrado. El 30 de junio hay pretensiones de atender a una audiencia por parte del gobierno guyanés a la Corte Internacional de Justicia por el diferendo entre Venezuela, violando el Convenio de Ginebra en 1966. Ojo con eso. El 1 de agosto de 2020, Colombia pretende retomar la educación presencial. Importante indicador de agravamiento de la pandemia. Es muy irresponsable. Verifiquemos algunos elementos de la perspectiva internacional.
Bueno, podemos decir que las amenazas contra Venezuela se mantiene, por supuesto, esta amenaza del COVID-19 y que afecta también al proceso de ralentización de la industria petrolera. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestras relaciones internacionales con nuestros grandes aliados, Rusia, China. Ellos, a su vez, cuando usted escucha las declaraciones del presidente Putin, se ve que están trabajando y dándole fuerza a todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico militar. Y de allí que los sistemas militares de combate que diseñan los rusos, bueno, son más económicos y al mismo tiempo más eficientes. Nosotros vamos a hacer ahora una revisión de cómo se mueven distintas naciones y sobre todo cómo se mueve con mayor incidencia en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la periferia venezolana. Unidades militares que se preparan en territorio norteamericano para continuar su invasión en Colombia y proyectar su poderío militar hacia Venezuela, en dado caso que así lo decidan. Y bueno, ahí están las pretensiones descubiertas, las pretensiones del gobierno norteamericano descubiertas recientemente en los escritos del libro de John Bolton, el nefasto Bolton, donde él habla allí de las palabras del presidente de esa nación, donde dice que Venezuela, bueno, sería muy chévere invadirla y que ya Venezuela es territorio norteamericano. Entonces, bueno, ahí se observa una profunda ignorancia en lo que significa para nosotros la independencia y en lo que significa a nosotros la capacidad de mantener una conciencia patria y un sentido de pertenencia por nuestra patria, por nuestra nación, y lo que nosotros seríamos capaces de hacer generación tras generación, combatiendo para garantizar la independencia que nosotros a sangre y fuego obtuvimos bajo la guía y dirección del libertador Simón Bolívar. Fíjense, en Vietnam, cuando los Estados Unidos comenzó a llevar asesores militares, se aproximó rápidamente el conflicto bélico, que duró unos 20 años. Si incluimos también todo ese conflicto que tuvo inicialmente con los franceses, bueno, derrotados por Ho Chi Minh, y luego siguió Nguyen Yap, y todos juntos fueron logrando luego la unión de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur como una gran nación que es ahorita Vietnam, nuestros hermanos de Vietnam. Igualmente podemos observar también, bueno, el despliegue de las aeronaves norteamericanas en el Caribe y en Colombia. O sea, Colombia está invadido por norteamericanos. Ellos establecieron 7 bases militares en Colombia. ¿Para qué establecen 7 bases militares en Colombia? Bueno, para ir almacenando una capacidad militar que les permita accionar militarmente en toda Sudamérica. Igualmente, observamos buques de distintas naciones. 37 buques en el Caribe, buques tanto de guardacosta como con características militares, inclusive buques que tienen capacidad misilística de Tomahawk, misiles de largo alcance, más de 1000 kilómetros, en sus diversos modelos y sistemas que tienen, ¿no? Para ser amenazas directas contra estados aquí. Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a entrar en la materia el dominio de la opinión pública para ser usado como arma estratégica para fragmentar un Estado. Lo podemos ver en su concepto emitido por Jürgen Habermas, donde él dice cómo las cosas distintas según se contemplen, y nosotros diríamos, según se influya en la población para que reciban el mensaje del interés de los grupos políticos que quieren alcanzar objetivos políticos, sea esta de manera manipulativa o representativa, va a influir directamente en lo que se quiera que esas personas piensen, de que esa población piense. Podemos ver que esta palabra que ustedes ven aquí no es nueva, esta frase que está aquí no es nueva. Vamos a remontarnos a la época del libertador Simón Bolívar y veamos lo que decía Karl von Clausewitz en sus principios de la guerra. Esos 3 elementos que ellos plantean allí, que él plantea allí, son: el Estado debe capturar, tomar y apoderarse de todo el poderío económico de ese Estado, su riqueza. Pero también, segundo, destruir a la Fuerza Armada de ese Estado, capturarla, desmantelarla. Y 3, ganarse la opinión pública.
Imagínense en esa época el interés necesario ganarse la opinión pública. Qué vigente está este pensamiento el día de hoy. Además de eso, él habla de los centros de gravedad como núcleos de poder, que si yo los capturo o si el Estado agresor los captura, toma el poder completo de ese Estado. Uno de ellos, principal, la destrucción de su ejército. El otro, la conquista de la capital, el ataque a los aliados de ese Estado también. Fíjense cómo nos atacan nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Rusia, nuestros hermanos de China, nuestros hermanos de Nicaragua y de otras naciones aliadas. Cómo nos atacan a todos. El ataque a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, el ataque a nuestra Fuerza Armada. La opinión pública del Estado. Tratar de ganarse la opinión pública de ese Estado para influir sobre ellos y lograr sus objetivos políticos. Entonces, aquí nosotros observamos, pues, lo importante que es tener un aparato comunicacional que garantice la defensa de los derechos, la defensa de la verdad. Y solo con la conciencia de un pueblo es posible vencer todas las mentiras que puedan lanzarse como mensajes por los medios de comunicación. Hablamos de los fake news y vemos que, historias falsas que parecen ser noticias y se difunden utilizando internet y otros medios y otras redes sociales para influir sobre la mente de las personas. Veamos el caso del 11 de abril, cómo un periodista mercenario saca un papel diciendo, sin mostrarlo allí, que el presidente renunció, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, lo cual era falso. Fake news, para tratar de buscar una posverdad. Fíjense todo lo que pasó en Puente Llaguno. Los medios de comunicación venezolanos, nacionales, mintieron, tomaron imágenes de personas que se estaban defendiendo de ataques policiales directos a quemarropa, con fusiles, contra la población patriota que estaba allí, presente, apoyando a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, ahora nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, defendiéndolo, apoyándolo. Y entonces las imágenes pasaban diciendo mentiras sobre estos compatriotas que estaban defendiendo allí. Una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas en estas imágenes que captó nuestro compañero Luis Alfonso Fernández. Pero nuestra cámara grababa los sucesos en el puente y captó claramente que no se trataba de ningún simulacro, sino de Erasmo Sánchez, una persona de 60 años que manifestaba su apoyo al presidente Chávez y que momentos antes se encontraba apoyado en la baranda de Puente Llaguno. Cuando comienzan los disparos, Erasmo Sánchez se tira al suelo. Allí recibe un único impacto de bala que le entra por la cabeza y se aloja en su espalda. El informe de balística señaló que se trataba de un proyectil calibre .556. Este tipo de proyectil se dispara con armas similares a las que vemos en la imagen, donde un uniformado sobre la unidad blindada de la Policía Metropolitana dispara hacia el Puente Llaguno. Desde otro ángulo, otra cámara graba los momentos en los que es accionado el fusil repetidas veces. Las cámaras de video graban imágenes y sonidos, y en el video original de Puente Llaguno se escuchan informaciones claves para entender lo que estaba ocurriendo. Escuchemos el audio de la cinta original con lo que decían los dirigentes bolivarianos a través de los altavoces en ese momento. La información que acabamos de escuchar fue tapada por la voz del narrador de Venevisión. Este otro audio tampoco fue transmitido. Estamos denunciando públicamente que algunos policías de Peña, que Chacao y de la ruta, están disparando contra los nuestros allá en Puente Llaguno. Tal como lo demostramos en la cronología, la última víctima fatal de la oposición en la avenida ocurre a las 13:55 de la tarde. Pero a esa misma hora, un vecino desde el balcón de su casa al noreste del puente sí tenía visual y pudo grabar con su Handycam lo que sucedía en la avenida. Estas son las imágenes.
Cuando la cámara sube vemos claramente que en la avenida no hay ninguna marcha y que solo distinguimos la unidad blindada de la Policía Metropolitana mientras se efectúan los disparos contra el puente Yaguno. La manipulación a partir de este video quedará como ejemplo de uno de los mayores fraudes en la historia periodística de nuestro país. El video de Venevisión fue analizado por 2 empresas norteamericanas que certificaron que no había sido manipulado o montado. Pero un pequeño detalle que pasó inadvertido para muchos es que existen 2 videos muy diferentes. El que se grabó esa tarde y nunca fue transmitido completo, y el que salió al aire en la noche del 11 de abril totalmente editado en imagen y sonido y que sirvió para engañar al mundo y justificar el golpe de Estado en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudad no vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Comunicación. A partir de la manipulación de la imagen del puente Yaguno, se produjeron cientos de artículos y noticieros repitiendo la mentira. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas. Si usted cree saber del paradero de alguno de ellos, colabore con las autoridades y ayúdenos a encontrarlos. La programación predominante de esos días fueron películas y dibujos animados. En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informados. Anda, la osa. Jamás creí que diría algo semejante de la televisión, pero esto sí que es estúpido. Entonces, bueno, ahí es la participación, el uso de los medios para atacar. Y el tema de la posverdad. Según Chomsky, las personas terminan creyendo en aquello que mejor les satisface sus emociones básicas. Aquí podríamos decir sus necesidades básicas. Y podemos hablar de Abraham Maslow, la necesidad del ser humano. De este modo, cuanto más asociada esté una idea con esas emociones, los seres humanos más poder de arraigo tienen y más capacidad tienen. Entonces, los malévolos diseñadores de una estrategia comunicacional diseñada para destruir un Estado pudieran lograr su objetivo, porque es prácticamente imposible sacar de ese deseo de satisfacción de sus necesidades y emociones a las personas que son engañadas, y eso afecta directamente la paz y la tranquilidad social de un país, de una nación. Las fake news están diseñadas para aprovechar todas las debilidades de nuestro cerebro. La primera es el error de atribución. Es lo que ocurre cuando algo nos suena, pero no recordamos dónde lo hemos visto. Basta con ver un titular falso una sola vez. Además, cuando una mentira se repite, nos da una sensación falsa de consenso, de que todo el mundo piensa así. Esto puede llevar a creencias falsas colectivas, algo que se llama el efecto Mandela. El otro factor para que la gente se trague un bulo es el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro tiene una tendencia natural a creer que es real aquello que coincide con nuestros gustos u opiniones, aunque sea falso, y que son niños como los demás. Las noticias falsas apelan a las emociones, sobre todo a las negativas, como el miedo, la indignación, el asco o la tristeza. Se ha comprobado que cuando una noticia produce emociones de cualquier tipo, es más fácil creerla. También dicen que las mentiras tienen las piernas cortas, pero en Internet está ocurriendo lo contrario. En un estudio del MIT se vio que las noticias falsas en redes sociales llegaban a 100 veces más personas que las verdaderas y duraban mucho más tiempo. Esto es un problema porque en España el 48% de las personas se informan a través de Facebook y el 36% a través de WhatsApp. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los imperios actuales de la comunicación, cómo se ha desarrollado para ganar la opinión pública de la nación las grandes corporaciones de comunicación, Comcast, Disney, Time Warner, 21st Century Fox, CBS, Viacom, NBC News, CNN, cientos de corporaciones que todas van de la mano a un sistema hegemónico de control mundial universal. Y también podemos ver cómo se controla en
los emporios comunicacionales de Latinoamérica, la mente de los ciudadanos, de gobiernos de extrema derecha, que intentan pues doblegar, y de toda esta gran infraestructura tecnológica, cómo ellos tratan de influir sobre la población venezolana para tratar de que Venezuela se fragmente, Venezuela se destroce. Y es un ataque multidimensional que incluye el ataque de las redes sociales, tratando de posicionar posturas equivocadas, mentiras sobre las realidades en las cuales nosotros estamos viviendo en Venezuela actualmente. Podemos analizar dos elementos. Fíjense cómo el caso Cambridge Analytica, a través de la violación de la privacidad de los ciudadanos norteamericanos, esta empresa fue contratada por el candidato para la época, Donald Trump, para tratar de ganar las elecciones. Ellos comenzaron a hacer espionaje en las cuentas particulares, correos electrónicos, Facebook, cuentas diferentes, redes sociales, y buscaron también influenciadores con muchos seguidores. Allí obtuvieron información secreta, particular, privada de cada persona para saber cuáles eran los gustos, las preferencias, en todos los aspectos. Pero además de eso, comenzaron a mandar mensajes a estos influenciadores, mensajes negativos, ofensivos contra Hillary Clinton. Inclusive hubo violación de informaciones a través del aparato tecnológico militar de los Estados Unidos. En resumen, nosotros esta historia la podemos ver claramente en un pequeño video, fragmento de un documental. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Revisemos ahora el caso venezolano. AT&T, DirecTV, 2 millones de suscriptores en Venezuela. 2 millones de suscriptores equivale a casi 1/3 de la población venezolana, unos 10 millones de ciudadanos venezolanos. Pero que se acostumbraron al uso de DirecTV. Por supuesto que si nosotros pensamos maquiavélicamente, hubo una intención de que el ciudadano venezolano se acostumbrara a observar DirecTV. Los planes económicos para que las personas y el fácil acceso a esta información, pero también para poder ver canales diversos, donde se trató de proyectar la vida, el sueño norteamericano.
¿Cuál es la intención de esta sanción? Volvamos a Clausewitz. La intención es romper la posibilidad de que el líder, de que la revolución bolivariana emita su mensaje a través de los medios de comunicación. Ese es todo el objetivo. Es un gran centro de gravedad. Lo que pasa es que ellos nos subestiman porque ellos creen que a través de solamente la televisión se envía el mensaje y no es así. Aquí hay una conciencia patria que nosotros heredamos de nuestro libertador Simón Bolívar, que fue reforzada por el comandante supremo Hugo Chávez. Una gran capacidad de conciencia nacional, de amor a la patria. Y eso es lo que nos ha mantenido sólidos y fuertes ahorita. Además que tenemos un pueblo noble, el pueblo venezolano es un pueblo guerrero, un pueblo noble, heredero de nuestras luchas patrióticas. Ahí nos subestiman. Y veamos cuál es la perspectiva para el alcance del mass media, ¿no? de los medios de comunicación masivos en el mundo. ¿Qué es lo que quieren las grandes empresas de comunicación y telecomunicaciones del mundo? No es solamente el mensaje de la globalización como medio para la dominación de las naciones soberanas, de los Estados-nación. No es solamente eso. Es el desarrollo tecnológico que implica tener esa capacidad tecnológica de medios, sistemas, antenas, cables, todo lo que representa el hardware y los software, el desarrollo de software y todo eso. El desarrollo satelital también, el desarrollo espacial. Es la necesidad de recursos minerales para poder construir y fabricar todas estas cosas. De allí que Venezuela juega un papel importante, de allí que Suramérica juega un papel importante. De allí la importancia de controlar Suramérica. De allí una conclusión que pudiéramos sacar de la presencia de las bases militares allí en Colombia, invadiendo Colombia. La soberanía colombiana, del pueblo noble colombiano, allí, para dominar toda Suramérica, que es el reservorio natural de las grandes reservas minerales, petróleo, gas, oro, diamantes, minerales raros, que en Venezuela de los 17 tenemos 15 minerales raros, que es necesario para la fabricación de equipos electrónicos, que es necesario para la fabricación de la aviónica de las aeronaves y de las naves espaciales. Entonces veamos eso en contexto, veámoslo todo. No es solamente llevar el mensaje dominante, dominador, colonizador, de la globalización. Es apoderarse de los recursos y es potenciar ese desarrollo tecnológico en el mundo. ¿Y qué pasó en los últimos meses antes del COVID? Una explosión social en todos estos países suramericanos por la acción de neoliberal y capitalista de todos estos países que privatizaron todo y le negaron el acceso a los bienes y servicios, a la salud, a todos esos pueblos. Eso lo vimos nosotros. Esos pueblos se han dado cuenta y estoy seguro que todos estos gobiernos de extrema derecha van a recibir la fuerza de su pueblo que va a traer nuevamente la UNASUR y nos va a hacer grandes nosotros a la América Meridional. Estoy seguro de eso. Bueno, ¿y cómo nosotros, en definitiva, y ya aproximándonos ya al fin de esta presentación, cómo nosotros podemos ver la importancia de las comunicaciones en el mundo? La importancia de las comunicaciones en el mundo, que no se convierta, que no intenten influir en la opinión pública para utilizar eso como un arma de guerra, para fragmentar un Estado, sino cómo se defienden los Estados para garantizar que se pueda convivir en paz y se pueda llevar la verdad a la ciudadanía. Bueno, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, así también el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libertad de información, el concepto, todo ciudadano del mundo tiene derecho al acceso a la información. Está en manos de las entidades públicas, pero además de hecho es un derecho fundamental la libertad de expresión. Libertad de expresión que también incluye el derecho a investigar y de saber y conocer
opiniones y de difundirlas. Y también nosotros, en Venezuela, nuestra Constitución, bueno, en su artículo 46, nos ordena que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. De allí la importancia de, bueno, que no es controlar los medios de comunicación, es ordenar los medios de comunicación. No se puede mentir a través de los medios de comunicación. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. Libertad de expresión en todo sentido. 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. También tenemos la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medio electrónico. Los prestadores de servicios de difusión por suscripción deberán garantizar a los usuarios y usuarias el acceso gratuito a los servicios de televisión que determine el Estado en el ámbito de su cobertura, sean estos de carácter nacional o producción internacional, y así muchos otros elementos de la legislación venezolana. Lo más importante que nosotros debemos entender aquí, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos brindarle al distinguido público presente a través de las redes sociales? Los pueblos de América, los pueblos del mundo, necesitan, requieren tener la verdad en sus manos. No una verdad que los lleve a una preferencia por alcanzar productos y servicios del interés de las grandes corporaciones para la venta, la simple venta, o solamente para que sean influidos para una preferencia política u otra. Nosotros necesitamos la veracidad, necesitamos la información real, pero sobre todo, como nación, necesitamos una gran capacidad para enviar el mensaje a nuestro pueblo, el mensaje que permita la cohesión del pueblo, el amor a la nación, a la patria, el respeto a los seres humanos. Y bueno, eso es lo que ha venido haciendo la Revolución Bolivariana, que es llevarle al pueblo la verdad. Y lucha continuamente contra el intento de todas estas naciones que solo quieren los recursos de nuestro país. Y aquí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El llamado desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada como un todo, que está al mando directo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ministro de la Defensa, vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López. El mensaje desde acá, de esta Fuerza Armada, de este pueblo venezolano, porque sé que este mensaje no solamente le llega a nuestra gente acá en Venezuela, sino al mundo. El mensaje es fortalecer la comunicación veraz, efectiva, que vaya en función de la lucha contra la dominación de las grandes potencias del mundo que quieran apoderarse de nuestros recursos, de la lucha contra el hegemón, de la lucha contra la dominación, contra la colonización, porque nosotros, a fin de cuentas, como nos ha enseñado nuestro libertador Simón Bolívar, nuestros patriotas, nosotros aquí en Venezuela somos libres, soberanos e independientes. Al final de todo, los medios de comunicación tienen que tributar al fortalecimiento de la soberanía de la nación, de la libertad y la independencia de la nación. Ese es el mensaje que nosotros le podemos dejar. Y por supuesto también que si en 1818 la imprenta era tan útil como los pertrechos de guerra, como lo decía el libertador Simón Bolívar, la imprenta es la artillería del pensamiento. Bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, eso es para nosotros, haciendo el paralelismo con el pensamiento del gran libertador Simón Bolívar, el padre de la patria, de la patria latinoamericana, de la patria meridional de América del Sur. Bueno, los medios de comunicación son la artillería del pensamiento. Ahí está la clave. Desde Angostura, 1819 hasta hoy, 2020, fortalezcamos nuestros medios de comunicación, hagámoslos fuertes para defender la soberanía de nuestras naciones. Les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias por haberme permitido transmitir este mensaje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Salud y respeto.
Estamos trabajando arduamente con todos los comandantes de las regiones estratégicas, de las 8 regiones, para alcanzar los niveles de paz y tranquilidad necesarios, como lo ordena nuestro comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Ustedes han visto la coyuntura internacional, cómo se ha ido moviendo. Venezuela ha sido sometida a un asedio diplomático, político, económico, financiero, que lógicamente ha impactado en la economía nacional. Por otro lado, vemos que la realidad que se le presenta a estos países de la periferia venezolana que se oponen a la revolución bolivariana, un alzamiento de tantos años de opresión, ahí todo está privatizado, no hay nada público, ahí no hay misiones, grandes misiones, ni nada de eso. Inclusive cuando uno ve la actuación de los órganos policiales de Chile, la cantidad de videos que hay de violaciones a los derechos humanos, que decían que era el país modelo de Latinoamérica. Ahí está el país modelo de Latinoamérica, mira. Toda la juventud está en la calle, no acepta nada de eso, allá no tienen fórmula para salir a avanzar, si no tienen dinero para vivir, ni siquiera les alcanza para... Estamos haciendo un llamado a la calle de forma activa. Todos los venezolanos. O esto cambia o esto revienta. Las acciones de estos grupos políticos, delincuentes, usaron la violencia para matar, para agredir, para enfrentarse a los órganos de seguridad ciudadana, a enfrentarse a la Guardia, mataron varios oficiales de la Guardia. Esta oposición ha contratado paramilitares, sicarios. Son unos asesinos, son líderes políticos de la oposición. Luchar cada día contra la extorsión, contra el secuestro, contra el sicariato, contra todos esos males, hay que luchar diariamente. Entonces nosotros tenemos que aumentar, incrementar la acción de inteligencia y contrainteligencia para detectar, ubicar, localizar, capturar cualquier individuo armado que esté por ahí planificando alguna actividad, alguna acción. Una orden que estoy dando a todos los órganos de seguridad ciudadana, aquí, yo con mi carácter de comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todos bienvenidos, almirantes, a este recinto sagrado como el cuartel 4F. No podemos permitir que el pueblo nos tema a nosotros, por el contrario, debemos garantizar que el pueblo nos quiera, nos ame, porque nosotros somos venezolanos que estamos bien claros del amor que le tenemos al país, a la nación. Y no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia extranjera. Nosotros tenemos algo en común aquí todos, garantizar la paz, que es la estrategia fundamental de nuestro presidente. La paz, la tranquilidad. Por tal motivo, le rendimos honores con un saludo. Para rendir honor a nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Salud!